hacer mientras esperamos al resto. Así que les comento un poco también la agenda para hoy, que tiene que ver, bueno, con esta consulta, como les decía, revisar la primera versión del juego de la OCA y tratar de ver si llegamos a que puedan exponer alguna de sus dudas. Así que ahí Darío les comparte el Mentimeter. Acá hay un enlace, este enlace no tiene nada que ver, ¿no, Darío? ¿O sí? No, ese no lo había puesto yo. No sé por qué quedó ahí, pero Ahí bueno, no le está den compartido bolilla. en el chat el enlace. Descomparto un cachito y se lo borro. No sé por ¿Alguno qué quedó. ingresó después que pusimos el mensaje? No. No, yo no escuché. Va de nuevo por las dudas. Pero ahí están las. Deberíamos tener 14 respuestas. Vamos por 10. Doce. 13. ¿Quién da una Más. más? Vamos con el último. Ahí tenemos los 14. Excelente. Bien, muchas gracias. Eh, tenemos una mayoría que va entre el 6 y el 10, ya superando el inicio de la guía y terminando. Recuerden que em, esta sería en principio la última clase de la guía, de esta guía, y ya se viene el, el parcial y entran, en el parcial entran hasta esta guía. Así que revisen bien todo lo que hemos visto en la guía, los resúmenes. Les recuerdo por las dudas que el parcial, este primer parcial, se hace a través de un formulario. En el segundo parcial recién elegimos un ejercicio de la guía y le tienen que hacer alguna modificación. Así que tengan en cuenta este detalle de que ya se viene el parcial para ir repasando y como viene ya el cambio de guía, tratar de ir cerrando, de meterle un poquito más de fuerza para resolver los ejercicios. Bien, voy a tratar de volver. Acá estamos. Bien. Eh, acá es donde, no sé por qué dice ejercicio 11. El ejercicio es el
Ah, sí, 11. Estaba convencido de que Es era el el ejercicio 11, 10. sí. Ah, estaba convencidísimo que el ejercicio era el 10, por eso me quedé descolocado. Bien. El 10 del que hicimos no es el de los strings. No, hay uno en el medio. Hay uno en Eh, medio. No me acuerdo. bien, bueno. Perdón, fue un lapsus que me llamó la atención. Estaba convencido que era el ejercicio 10, había mirado mal en la guía. Y eso que la miré 2 o 3 veces para colocar el número de ejercicio. Bien, sigamos. No tiene mucha relevancia esto. Vamos a enfocarnos en comprender el problema que nos toca en suerte para el día de hoy, que es la primera versión del juego de la OCA, este juego simplificado. eh, y además de ser una versión simplificada del juego de la OCA, es una primera parte en donde no hay todavía muchos desafíos para el participante que juega, así que es una versión reducida de la versión reducida, vendría a ser. Así que, eh, como siempre, los invito a alguien que quiera leer. De a uno, pueden activar el micrófono. Este es el momento que estaba esperando, Gustavo. Este es muy bien. El momento incómodo. Bueno, leo yo. Te proponemos ahora desarrollar un juego similar al de la OCA, pero con un solo dado y un tablero sencillo, en el que vas avanzando a medida que vas tirando un dado. El juego termina cuando alcanzás o pasás el punto de llegada. En la siguiente figura se muestra el tablero, un punto de partida y uno de llegada, y una imagen que representa al jugador, y un botón con el dado y otro botón que permite que el jugador se mueva. El juego debe funcionar de la siguiente forma. Existe un botón con el dibujo de un dado, tal que, al hacer clic sobre él, genera un número aleatorio entre 1 y 6 y lo muestra en una etiqueta. También tiene un botón mover que al presionarlo, mueve al jugador la cantidad de casilleros que indica el dado. Una vez que alcanzaste o pasaste el final del tablero, ganaste. Una vez que el jugador hace clic en el botón con el dado, se deshabilita y se habilita el botón mover. Una vez que el jugador se ha movido, se deshabilita el botón mover y se vuelve a habilitar el dado. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Em, Bien, entonces la pregunta de rigor, como ya saben, que nos tenemos que hacer ante el enunciado es, si avanza la diapositiva, ¿qué hay que hacer? Cuéntenme, los escuchamos y los leemos. Hay que desarrollar un juego similar al de la OCA. Eso sería lo primero. Bien, es cierto, hay que desarrollar un juego similar al de la OCA. ¿Alguien más quiere comentar algo Eh, respecto a lo que hay que hacer? ¿Alguien alguna vez jugó en la vida real, digamos, el juego de la OCA? Vos, Gustavo, seguro que sí, pero Yo también. No, ¿cómo que es la OCA, chicos? Se retiran de este chat, están todos desaprobados. El que pregunta otra vez, también. ¿Nunca tuvieron el tablerito ese que traía como una pelotita que vos tocabas y saltaba al dado? Yo no lo tuve, Es lo como el tuve papá no, de todos los pero juegos de mesa. ese era otro juego, Martín. Muy El juego de la bien. OCA también, o sea, era ¿Qué? similar.
responder. ¿Ese no era el Ludo o algo así? Exactamente, es el Ludo. Ludomatic. 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 Mm. Yo, Kevin sabe responder un sí claro, conciso, no cuestiona. Muy bien, Kevin. ¿jugaron o no jugaron? Bueno, ya hay alguno que no, pero bueno. Es importante la pregunta que hace Darío, porque es esto que nosotros le solemos decir, si nosotros no conocemos la temática, en este caso tenemos que diseñar un juego que nunca jugamos, entonces es más complejo, tal vez nos tendríamos que poner a investigar de qué se trata el juego, más allá de que nosotros le planteamos casi todas las funcionalidades que tiene que tener, pero en la vida real el interlocutor no es tan bueno. Te va a decir solamente, bueno, yo quiero que me hagas un programa para que juegue el juego de la OCA. Y entonces uno se tiene que poner a investigar de qué se trata. Entonces la pregunta que hizo Darío está muy buena porque justamente de eso se trata, de saber lo que yo voy a hacer al momento de programar. Si yo no lo sé, si estoy programando, es como ir caminando a ciegas por, por una casa que no conozco. Digamos, más tarde, más temprano, me voy a dar el dedo chico con la pata de una mesa, seguramente. Así que es importante que si en esta pregunta que hizo Arión, que es la OCA, ya que, digamos, tenemos a alguien que lo sabe casi todo, googleenlo. ¿Qué es el juego de la OCA? Si no lo tienen, lo googlean, le preguntan a, a otra persona si lo jugó, esto que hizo Darío con todo el grupo, preguntan y se enteran de qué se trata. Lo mismo tal vez con el pH, pueden mirar en internet de qué se trataba, si tenían dudas. Siempre es un recurso importante saber de qué se trata, más allá de la información que tiene, en este caso, el enunciado, porque no siempre el enunciado va a tener toda la información, van a tener que tomar decisiones sobre cómo llevar adelante lo que dice. Entonces, si nosotros le dijéramos, hagan el juego de la OCA, y ustedes nos dirían, pero ¿qué? Como dice Arión, ¿qué es el juego de la OCA? Bueno, esas respuestas empiecen a buscarla ustedes, una muy buena habilidad en este contexto en donde no somos nosotros los docentes los que sabemos todo, sino que hay todo un abanico de posibilidades de otros docentes y otras personas que saben un montón de cosas en Internet. Y que ustedes posiblemente están recontra acostumbrados a hacerlo en su vida cotidiana, pero curiosamente en la facultad esperan que seamos nosotros muchas veces los docentes los que les digamos de qué se trata, qué es lo que hay que hacer. Por eso también está bueno responderse esa pregunta. Y si hay algo que no conocen, busquen, si hay una palabra incluso que no conocen, porque muchas veces nos ha pasado usar palabras que ustedes no usan habitualmente y entonces no conocen el significado. Nosotros en los enunciados, pero ¿cómo no conocen tal cosa? Y no conocen porque no las usan, porque nosotros la hemos usado mucho tiempo atrás, y a nosotros nos llama la atención y a ustedes les resulta extraño. Bien, Una entonces, cosita que también sí, eso es Martín. muy informático. Nosotros siempre sabemos mucho del conocimiento específico de informática y como profesores de computación que van a hacer, también saben mucho de lo que es informática educativa, herramientas que puedan ayudar y demás. Pero también es muy normal, por ejemplo, después cuando si te llegan a trabajar en una escuela y están de referente o lo que sea, que te venga un profesor y, por ejemplo, yo necesito un programa que me ayude, no sé, a destilar no sé qué, pum, pum, pa, y vos tenés que averiguar qué te está diciendo, porque a veces la gente te viene y te dice algo
y vos sabés capaz específicamente qué necesita, alguna herramienta de presentación, ¿sí? Alguna forma, no sé, de lo que sea, ¿sí? Alguna herramienta, una TIC específica para ayudarlo en eso, pero uno siempre tiene que averiguar este tipo de cosas. No sé qué es la OCA, lo averiguo. No sé lo que me están diciendo específicamente, porque nosotros siempre somos como el nexo en la escuela, con un montón de ciencias, y de otros expertos en otras ciencias, profesores de lo que sean. Entonces, siempre hay que buscarlo. ¿Sí? Este es un caso que justamente se da para charlar ese tipo de cosas, de que como informáticos siempre tienen que buscar lo que no entienden, porque si no, uno no sabe cómo atacar el problema que justamente tiene que resolver. Sí, señor. Eh, bien, volviendo al enunciado, y acá está subrayado en el enunciado, digamos, desarrollar un juego similar a la OCA, que fue, creo que fue la respuesta de Agustín, no, perdón, no registré el nombre de quien dio la respuesta. Y ahora, bueno, eso es lo primero que hay que hacer, desarrollar el juego de la OCA. ¿Y con qué particularidades? ¿Qué más me pueden contar sobre lo que dice el enunciado? Que se tiene que realizar con un solo dado y un tablero sencillo. Que después Bien, tenga un botón, ¿uno solo? o sea, por ahora, no, varios, o sea, un botón con el dado, un botón que permita que el jugador se mueva, un botón con el Mm, dibujo de un dado y que genere un número aleatorio entre el 1 y el 6 el botón. bien. Si yo no sé cómo hacer el botón con el dado, que tenga el dibujo del dado, y pongo un botón común, ¿es lo mismo? ¿O es súper relevante lo de tener un botón con un dado? Y No es necesario. sería lo mismo, si tiene botón del 1 al 6 en el aleatorio, ya está, no es necesario el dado. Bien, eso es una cosa que podríamos simplificar si no me quiero meter no tengo que encontrar la imagen del dado. O sea, primero podría ser un botón común y después me fijo cómo es este eh, nuevo objeto que le proponemos usar. Podría funcionar tranquilamente con un botón. Entonces, son dos botones, el tablero que ya se los damos. ¿Qué, qué más? Faltan un par de cosas. ¿Dónde está? Quiero mirar Tatak. Esto lo nombraron, esto lo nombraron, el tablero lo nombraron. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La ficha o la La cosita que ficha. te Sí, muestra. nunca sabemos una etiqueta, gracias. Nunca sabemos cómo llamarle. La ficha, el jugador, pónganle el nombre que quieran, es el monigote que está, el smiley, El que está jugador, ahí, digamos. el jugador, supongamos. Que como está en un tablero también es una ficha, qué sé yo. Por eso. Bueno, acá están todos los elementos que tiene. Tenemos uno, como ya dijimos, uno un poco más raro, un botón más raro, o un nuevo objeto con el que trabajar que podría reemplazarse tranquilamente por un botón en tanto funcione. Eh, Después, la ficha bueno, claramente el tablero es una imagen, la ficha que va a ser. El jugador vendría a ser los movimientos realizados. Está bien, Gonzalo. Pero ¿qué objeto? Eso preguntaba Gonzalo. ¿Qué objeto vamos a usar? Ah, un shape. Bueno, un shape. ¿Alguna otra cosa se podría usar como ficha, como Una imagen jugador? también. Una imagen también. Incluso el tablero, si lo quisiéramos dibujar con shape, eh, sería un laburito, digamos, pero podríamos hacerlo de esa manera también. Entonces, son todos objetos que ya hemos trabajado
o casi todos los objetos los hemos trabajado. Si tenemos dudas con el que tiene el dibujo del dado, podríamos usar un botón común. Bien, hasta ahí tenemos el tema de los objetos. Y ahora las acciones que tienen que realizar los objetos, ¿cuáles son los que tienen que realizar acciones, cuáles no? El dado tiene que tirar un random del 1 al 6. Bien, random sabemos usar. Sí. ¿Y de dónde? ¿De dónde sabemos? Del tamaño del círculo, me parece. Bueno, ahí empezamos, lo usamos varias veces. Entonces, si no se acuerdan cómo se usa el random y el randomize, deberían ir a alguno de los ejercicios que tienen antes y chusmear cómo era que lo habían usado, qué variable definieron, cómo lo usaron, y ahí tienen una forma de ya, o parte del código, ya de donde donde pueden conseguir parte del código. Bien, ese es el botón del dado. ¿Qué más tiene que hacer el botón del dado? ¿Algo más? Se tiene que habilitar y deshabilitar también. Bien, ¿eso lo saben hacer? Sí. Bueno, la tienen re clara, saben de todo. Así que, ¿hay alguna cosa más? En el caso del tablero, cambiar la imagen cuando avance la ficha o retroceda. ¿A qué te referís con cambiar la imagen? Eh, no sé, yo, por ejemplo, pintaría un cuadradito para simbolizar que está avanzando la ficha, por ejemplo. Bien, podría ser. ¿Eso lo pide el enunciado o es una mejora? Una mejora. Entonces, como sugerencia, está muy bueno. eh, em, pero como sugerencia, siempre traten de hacer ese tipo de cosas al final. Una vez que, acuérdense, el ciclo arranca ahora que estamos analizando, diseñamos, programamos y miramos hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás y probamos nuevas alternativas, podemos ahí empezar a hacer las mejoras, porque muchas veces las mejoras son más costosas en términos de programación que el programa básico, digamos. En ese caso podría ser, si quiero producir una imagen por cada vez que está el monigote está en algún lugar, o el personaje o la ficha está en algún lugar, bueno, me tengo que poner a diseñar un montón de imágenes, o si lo voy a hacer con Shape, bueno, cómo tengo que ponerlo Shape, voy a tener un montón de objetos ahí dando vueltas, si tuviera uno por un Shape por recuadro, etcétera, etcétera. Así que no le agreguen, como regla general, no le agreguen al enunciado ni más restricciones ni más funciones que las que tiene, hasta que no terminen y no garanticen que esas funcionalidades están andando, para no obstaculizarse ustedes mismos sobre lo que se tiene que hacer. Me está faltando algo en todo esto de funcionalidad, porque hablamos solo del botón del dado hasta ahora. Yo iba a Botón de preguntar mover. si, exactamente, ¿qué significa mover? Que dependiendo qué número salga en el dado, se mueva la ficha. ¿Cómo sería, por ejemplo, Agustín? A ver si se entiende, pregunta. Es tipo, si sale el 3, que avance 3 casilleros. Bien. ¿Y Y si lo después mismo si sale el sale 4 después del 3? ¿Avanza 4? ¿O no? ¿O retrocede? No Pregunta. sé. Tipo, Esa no sé parte las reglas de este. No sé las reglas de este OCA. Por eso. están presentes ahí en el enunciado.
¿Se habla en algún momento de retroceso o se habla No, solamente de avance? no, de avance, de avance. Bien. O sea, volvemos a lo que decía Gustavo, que es decir, ponerse en el ámbito donde estás de lo que te está diciendo ahí el enunciado. Así que avanzarías. Claro, Si estás sí, en sí, el casillero 3 y sale un 4, ¿a dónde avanzarías? al 7. Bien. Para ¿Algo eso hay más? que como que encapsular el resultado del dado para que no te, por ejemplo, si te sale un 3 y después te sale un 4, para que no te envíe, en vez de enviarte a la posición 7, que es la que buscas, te envía a la posición 4, que te A pasa por el ver, random, porque el dado va del 1 al 6, bien. y vos por ahí tenés las posiciones ya puestas con, son creo que 13 casilleros, y vos tenés que sumar los resultados que te tiran. Bien, bien Ahí análisis, tenemos otro digamos. buen dato. Sí. Hay que sumar. ¿Saben sumar? Sí, sí. ¿En dónde lo han hecho? En Con la la escuela calculadora. primaria. La bendita calculadora. Está muy bueno. Eso porque no la tuvieron en el parcial. Sí, bueno, ahí tienen un lugar en donde tuvieron que ir sumando, acumulando, en este caso. Bien. Y como todo juego, ¿de qué falta algo que no hablamos al ser un juego? And the winner is... a mí me queda una Cuando duda. llegaste al final. Sí, perdón, Y perdón, Gonzalo. Me queda una duda, digamos, ¿qué significaba ahí cuando estábamos hablando del moverse, de que íbamos al casillero 4, después íbamos al casillero 7 si salía 3, por ejemplo? ¿Qué significa eso, ir al casillero dentro del juego? Dijeron recién. ¿Se entiende la pregunta? Moverse, Sí, ¿no? pero ¿qué significa? ¿Quién va al casillero? ¿Va al dado? ¿Va La ficha. la ficha? Y en este caso, en mi formulario, ¿qué sería? el emoji. El emoji, o sea, la imagen o la ficha o el shape, como dijeron hay algunos, eso es lo que se tiene que mover, eso es lo que tiene que estar ubicado en esa posición, ¿se entiende? ¿Sí? A lo mejor estoy preguntando algo que no sé si creo que todos lo tienen claro, pero por las dudas, eso significa moverse, ¿sí? Eso significa ir a tal casillero, ¿no? ¿Está claro eso, no? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí, Ah, ok. claro. Había hecho una pregunta, Gonzalo, creo. No, no, no. Está claro. Eh, y otra, vuelvo con el tema de moverse. Eh, ¿Cómo hacemos para que se mueva un objeto? Yo estuve respondiendo un par de preguntas que hicieron en Telegram. Imagino que yo les tiré un ejemplo. Que se mueva dentro del formulario, usamos el top y el left para que cambie su posición. ¿Y eso ya lo saben hacer? ¿Lo hicieron alguna vez a eso o es algo nuevo? Y con la imagen de no me acuerdo qué, que le ponías con un TED la posición que quieras. Creo que el Por ejercicio ejemplo. 4 es la práctica 2. Y además lo hicieron en el ejercicio 1 de la guía práctica 1. Con la fotito del robot. Eso, Gaby. Así que ahí la mandamos al 00. Así que es algo que
han hecho, ahí tienen otro ejercicio para ir a chusmear si no se acuerdan cómo era que se movía eh, cualquiera de los dos ejercicios. Pueden ir a ver cómo era que hacíamos en tiempo de ejecución para mover un objeto dentro del formulario, en este caso la ficha. Bien, todas estas preguntas que le estuvimos haciendo, la idea es que ustedes de a poco, o bueno, cuando resuelven solo los ejercicios, se empiecen a hacer este tipo de preguntas cuando están resolviendo o cuando están leyendo el enunciado, como les dijimos, como les solemos decir, subrayar, marcar, previo a trazar el plan, entender bien, buscar otros ejercicios en donde ya haya hecho algo similar y entonces tratar de tener resuelto la mayor cantidad de cosas al momento de llevar adelante mi plan y después llevar adelante el programa en sí y marcar claramente las cosas que no sé, que no entiendo, que tengo que preguntar para no tener después tropiezos en la programación. Si hay alguna cosa que no me queda claro del enunciado, porque está mal redactado, porque está confuso, o porque hay una palabra que no entiendo. Por ejemplo, lo de, esta al final nadie respondió, ¿cuándo se gana? Cuando se llega al final. ¿Y cómo sé que llegó al final? Porque ese casillero final va a tener una posición asignada y es como que si llega a esa posición, te va a hacer el O sea, término. esperen que voy a dibujar. O sea que, si voy a usar acá. Supongamos que estamos acá. Es que hay En hay este, varias versiones de la OCA, profe. bueno, por eso hay que definir exactamente qué van a hacer. A veces de De la eso, posición, justamente te tiene que saltar un número del dado y justamente tiene que coincidir con los espacios que te faltan para el final, para terminar el juego. En algunas versiones. En otro, con solamente que supere el dado los espacios que faltan para el final, ya llegas al final y ganaste. bien, dice algo, o sea, la idea es, puede ser esta, Dice alcanzar o pasar el final del tablero. bien. Muy bien, Entonces, Kevin, muy Entonces más bien. abierto. quitamos la restricción esa de que te tiene que dar exacto, porque se vuelve más difícil la programación y entonces cualquier valor que uno saque estando a 6 posiciones de la llegada, o más cerca, digamos, me va a permitir eh, ganar el juego mientras yo pase y no necesariamente caer en este espacio que está, que está acá. O sea, no hay por qué llegar ahí, sino que pasando está bien. También hay algunas versiones del juego que si vos te pasás, por ejemplo, ahí estás a 3 para llegar al final, y sacaste un 5, te hacen volver 2 pasitos para atrás, por ejemplo. Esas son cosas que, bueno, también se dejan afuera en este ejercicio. Pero también, si ustedes tienen ganas de esas cosas, las pueden implementar, no en este ejercicio, sino copien y peguen y háganlo. Siempre pensar en otras posibilidades de los ejercicios está bueno porque el parcial es eso, agarran un ejercicio y lo modifiquen. De hecho, una vez en un parcial, ¿te acordás vos en la OCA? Pedimos eso específicamente. ¿Sí? No me acuerdo si era la restricción de llegar al final y que se quede ahí, o que si te pasabas que vuelva tantos para atrás. O sea, siempre piensen en los ejercicios que son así, obvios, qué cosas pueden tener que se pueden agregar, porque pueden ser cositas de paso. Sí, habíamos puesto lo de llegar exacto, digamos. La modificación una de las modificaciones en el parcial
era llegar exacto a ese lugar. No me acuerdo cuál era la consecuencia si no llegabas, digamos, esa parte no me acuerdo. Pero también, digamos, se podrían agregar, como va a pasar en el ejercicio siguiente, obstáculos, y podríamos agregar esos, y podríamos agregar algunos otros obstáculos más, o cambiar la funcionalidad de los obstáculos, digamos. Entonces, todas las cosas que piensen, como decía Martín, está bueno que analicen y trabajen. Bueno, entonces ya hemos trabajado bastante sobre el enunciado, ahora los vamos a dejar para que acá está un poco subrayado todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos charlado. Yo particularmente subrayé la parte general y después subrayé con diferentes colores las funcionalidades asociadas a un solo, las diferentes funcionalidades asociadas a cada uno de los objetos, con diferentes colores, como para, yo soy una persona que soy bastante visual, digamos, y no me gusta leer, entonces todo lo que esté subrayado, pintado, me ayuda a no tener que volver a leer todo para enfocarme en lo que quiero, y después para chequear si hice bien esto. Como siempre, algunas de las cosas que les planteamos son ideas que nos sirven a nosotros y podrían o no servirles a ustedes. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, a diferencia de las otras clases que venían haciéndolo en grupo, lo van a hacer de manera individual a este diseño. Y después vamos a tomar algunos, claramente no vamos a poder tomar todos los diseños, no se enojen si no elegimos el diseño de alguno, porque no nos van a dar los tiempos para mirarlos a todos, pero los van a tener a disposición igual, porque todos van a trabajar en una misma diapositiva, una misma presentación de una presentación de Google, y ahí van a poder agregar sus diseños para que la vean. Esperen un minuto que yo la tenía bien. ¿Se las comparto? Creo que es esta. Sí, Darío. Fíjense, esta presentación, ahí van a ir agregando sus diseños. Ahí Darío les comparte la presentación, hagan sus diseños a mano alzada, lo que sea. Bien, ahí ya están entrando. Muchas gracias. Esto de Lingo Anónimo, Foca Anónima. Acá lo que nosotros le pusimos es el enunciado, otra vez, por si lo quieren mirar, y esto es una ayuda de cómo tienen que agregar una nueva diapositiva. ¿Tá? Pueden ir a diapositiva nueva, pero les va a aparecer un recuadro blanco, igual no tiene relevancia. Clic derecho y duplicar diapositiva para empezar a trabajar, ponen su nombre y apellido. Tengan en cuenta que son varios, no le escriban arriba a ningún compañero, así que adelante, trabajen. No vamos a armar aulas, nos vamos a quedar acá escuchando cualquier consulta que tengan sobre el ejercicio, mientras ustedes van diseñando y agregando cosas en sus... Sí, la idea es obvio que es diseñar su plan, es el plan de cada uno, digamos, personal, ¿está? Dediquen el tiempo a eso, no mirar lo que está haciendo el compañero, traten de armar su plan en todo lo que charlamos, lo que le ayudaría para después ir a resolver el problema en Lázaro, ¿sí? Así que bueno, esto es la metodología que venimos haciendo siempre, pero concéntrense en su producción, en su plan. Ahí tienen varias herramientas para hacerlo.
Y si no lo escriben, simplemente escriben el texto ahí en la presentación. Fíjese que tiene montones de cosas para después hacer todo el trabajo, así que no necesitan incluso dibujar a mano alzada, pero pueden hacer lo que quieran, pueden dibujarlo a mano alzada, sacarle una foto y después subirla acá. Eso no hay problema, usar el Paint y después copiar y pegar. Pero siempre traten, esto también se lo pueden copiar, lo pueden copiar, lo pueden pegar en su diapositiva, pueden cambiar de tamaño y acá lo pueden girar y ponerlo derecho y sacar de acá las flechas como hacemos nosotros. Así que herramientas tienen acá para hacerlo sin problema. Pongan sí o sí el nombre en la diapositiva que ustedes duplican. Sí, Juli, sí, después cualquier cosa lo compartimos nosotros acá, no te das problema. Sí, no hay problema. Sí, la idea es facilitarles el trabajo, no, la idea en ningún caso es obstaculizar. Así que de la forma que lo puedan compartir está muy bien. Bien. Acá tomé el primero que aparecía en la lista. Emiliano, ¿nos querés contar cómo lo pensaste? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ahí va. Verá que no encuentro mi diapositiva, se movió. Acá está. Está Lo estoy terminando compartida. todavía. Sí. No encontraba yo la diapositiva, la había movido ahí. Nada, todavía igual no la terminé. Ficha de- Estamos viendo tu presentación, Emiliano. Digo, por si estás modificando, ya la presentó Gustavo ahí, para que charles sobre esa. Ok. Nada, lo que hice ahí fue poner tipo, lo que hace cada botón y label. Fue como puse lo que hace la acción que tiene cada resultado, cada label y botón ahí. Y nada, ahora me falta poner lo que hace el shape. eh, no sé si voy bien. Bien. Sí, hasta acá. Contanos qué pensaste que tiene que hacer cada uno y si pensaste alguna cosa que todavía no pusiste en el plan y pasamos al plan de otro compañero, así avanzamos. Pero sí, vas bien. Sí, lo del shape me falta agregar. Bueno, no terminé todavía el formulario, digamos. Indicar lo que va a hacer ahí, lo que va a pasar, qué acción va a tomar. Bien, buenísimo. En el primero, en el botón del dado, entonces vas a usar un random. Claro, Bien, va a ir cambiando cada vez que presiono el botón, digamos. bien. Y en el botón mover, entonces, Eh, en el botón mover va a mover, o sea, va a ser la acción que nos muestre en el dado. O sea,
Si hay tres, me va a mover tres, por ejemplo, y también va a aparecer en el resultado en el live. Bien, buenísimo. Disculpen, profe, tengo una duda. ¿Con qué sería el tablero? Con Está la imagen publicada en la carpeta. entiendo. Igual si la quisieran, hay alguien que ahí eligió otro tablero que también podría, que puso ahí en uno de los planes que vi, así como una especie de víbora, que podrían utilizar otro tablero. Obviamente que es un tablero, un posible tablero, podrían usar cualquiera de los otros. Martín ya explicó en el Telegram con una imagen cómo generar las distintas posiciones, cómo hacerse de las distintas posiciones, ya lo habíamos visto en alguno de los ejercicios, así que ahí tienen una idea. Si eligen otro tablero, es exactamente lo mismo, porque de última, si eligen un tablero más largo, tendrán que poner, digamos, el programa será más largo porque tienen más posiciones, pero nada más. Pero el tablero está publicado en la carpeta de imágenes, que está en la Disculpe, guía profe, 1. pero me puse nervioso y no lo encontré la imagen y busqué una de internet. No, está re bien cualquiera. eh, Acuérdense que nosotros le damos esta opción de formulario, no porque sea la solución, sino como para orientarlos y ayudarlos, y ayudar a la redacción de que nosotros le damos al enunciado, porque muchas veces solo con la redacción tal vez no se entiende la idea, y cuando uno a golpe de vista ve el formulario dice, acá está el dado sí hace tal cosa. Y capaz que si solamente lo decimos de manera oral, de manera escrita, perdón, no se entiende demasiado. Eh, por eso vamos armando formularios y ahora nos sirven para llevar adelante el plan, pero no tiene por qué ser ese formulario obligatoriamente. El programa tiene que hacer lo que dice el enunciado. Así que no sean problemas por eso. Bueno, sigo con otro plan, así avanzamos. Esperen que tengo todo tapado. Este no puso nombre y apellido, así que no sé de quién es. ¿Alguien se quiere hacer cargo de él? Pobre plan huérfano. Nadie se hace cargo de él, pobrecito. Plan huérfano a la 1. Plan huérfano a las 2. Encima con el usuario que entran, dice Morsa, Narval, Sí, sí, sí. Ilse, no lo podemos asociar. Martín, Lobo, entran, ¿no? No sé en el chat si alguien... ¿Quiere que alguno lo explique? No, cuando les toque el- el trabajo de cada uno, que lo explique, pero capaz que se tuvo que desconectar, se le desconectó. Bueno, pasamos al plan que sigue y Esto este, estaría bueno para que alguno otro explique el plan de otro, bueno, vuelvo para atrás. Si para ver cómo lo alguien, interpreta. bien, adelante, los escucho. Acá está el plan huérfano. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Me gustó la idea de que, como siempre decimos, los planes en general los diseña uno y los programa otro, así que no es extraño.
Leonardo ¿Qué dice interpreta? que lo envió. Bien, ahí lo busco. Pero si me muevo, me salgo Yo lo agrego al de la final, presentación. Gustavo. Yo lo agrego al final. Ah, bueno, listo. Bien, ¿qué me cuentan de este plan? ¿Qué entienden? ¿Qué interpretan? Em, lo que yo interpreto es que tiene la ficha, bueno, como dice ahí, va a tener una posición inicial, posición final, donde un dado va a tener un cierto valor, del 1 al 6, dice ahí con un random. Va a tener un label que mostrará el resultado del dado y el botón que moverá la ficha en según el resultado del dado. Eso es lo que entendí, pero yo no sé si lo que está usando en los espacios sería T-shape, imagen o demás. Bien. O sea, tiene indicaciones de funcionalidades, eh, pero en este caso el plan no nos orienta sobre qué tipo de objeto se debería trabajar, digamos. Eso es lo que decís, Kevin. Claro. Bien. Buena observación. Vamos con el próximo. Gonzalo, ¿nos querés contar? No, no, mentira, sí. Bueno, empecé por el dado. Eh, como puse este botón, nos arrojará un resultado que luego se verá reflejado en la posición de la ficha. El mismo, al ser un dado, expresa un valor entre 1 y 6, que está determinado por un random. Y después puse básicamente lo que decía el enunciado, que al cliquearse se desactiva y se activa el botón mover. El valor que salga de nuestro dado se mostrará en este caption, que está ahí, que dice resultado. Nos indicará el número de casilleros que se moverá la ficha. El número de casilleros que se va a mover, no el total. Y después el botón mover. Quería que se me estaba escuchando. Sí, 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 El estamos. botón mover es el que ejecutará la acción de mover la ficha según lo expresado por el dado. Lo mismo que el anterior, al cliquearse se desactiva y se activa el botón de arriba, que es el dado. Luego seguí por la ficha, que nuestra ficha estará compuesta con un shape, con una imagen, y no aclaré más nada porque ya estaba aclarado del otro lado, lo que tenía que hacer la ficha. Y después puse que los casilleros son básicamente ubicaciones en las que se posicionará nuestra ficha a medida que vayamos jugando. Es decir, que después a la ficha nosotros le vamos a tener que asignar posiciones. Y después puse aclaraciones: al realizar un segundo tiro se deberá sumar a la acción anterior, es decir, si llega al casillero 3 y luego me sale un 4 en el dado, tendré que llegar al casillero 7. Y nada, eso, no sé si falta algo. No, muy completo. Creo que no nos está mostrando parte de lo quedó una versión vieja. Sí, a lo mejor si la Tenés volver que a presentar, actualizar la Gustavo, página está para que se vea. actualizada. No Sí, sé, refresco la página. tanto el profe como No les muestro lo que escribí a la izquierda. Está muy bueno, yo estaba ahí leyéndolo, el tema de que aclares bien los elementos y también el dato numérico, ese tipo de cosas está bueno porque también te ayudan a definir después mejor las variables, está bueno. Acá. Voy llegando. Acá estamos. Sí, pensé que que lo iba a hacer de manera dinámica. Bueno, acá tienen las otras observaciones. Está muy bueno todo lo que, muy completo el plan. Una cosa que no se había visto en los otros planes, sí, en todos los casos hablaban del random,
pero no se enfocaban en la parte de qué se activa y qué se desactiva. Eso es una cuestión a destacar porque era parte de la funcionalidad que uno tiene que programar en esos botones. No es parte solo del diseño de desactivar un botón en el momento del diseño del programa y después dejarlo así. Y sí, coincido con la observación de Martín del resto de las observaciones. Como, como parte del plan. Eso quería decir. Bien. Muy buen plan. Vamos. Sí, saco. Acá tenemos otro plan. Facundo, ¿nos querés contar qué pensaste? ¿Ahí se escucha? Ahí está, ahí enchufé el micrófono, tenía apagado. Primero lo del botón con imagen, que asignarle lo del valor random, y eso se aloje en una variable. Después el label, que muestre el valor que arrojó el botón en el caption. En el botón mover, que la ficha mueva en base al valor asignado, que haya tirado dentro del 1 y el 6 el dado. Y después puse del otro lado lo que es la ficha, que yo lo puse con las imágenes, tal como era en la página, el tablero de la imagen y la fichita también una imagen. Que comience en una posición inicial y en base a moviéndose hasta el recuadro final. La finalización del juego. Perfecto. Muy bien. Me faltó eso de explicar lo del que sí lo tenía pensado, pero no por sintetizarlo, pero bueno, no sería menos. Lo de deshabilitar el botón, primero el que nos arroja el random, y luego habilitar el mover, y después, bueno, eso de deshabilitarlo y volver a habilitar. Y acá donde mueve la ficha, que es lo que dice que hace, también se podrían explayar un poco más sobre, nosotros estuvimos charlando sobre cómo ¿Cómo? Sí, deberíamos yo no hacer lo puse eso. por el tema de sintetizar varias cosas, pero claro, a la hora de leerlo para otro, eso que decía hoy, que a veces no somos nosotros, lo damos a otro, recortar cosas así como con el top y el left, eso podría haberlo agregado en el movimiento de la ficha. Sí, por ejemplo, entre paréntesis, usar top y left, digamos, Claro. alguna cuestión así que, Claro, digo, cosas para específicas. recuperar, claro, y recuperar toda esta charla que tuvimos, que era un poco la idea inicial también o que lo que uno hace en el análisis, digamos. Posiblemente este análisis que fuimos haciendo, que lo hacemos como en 2 etapas, tal vez sería más fácil hacerlo en paralelo, o sea, mientras van leyendo el enunciado y tienen ¿cómo se llama? Ay, se me fue la idea. Y tienen el plan vacío, digamos, van anotando las cosas en el plan en paralelo, van y vienen entre el plan y el enunciado. Porque también es cierto, nosotros charlamos como 15 minutos por lo menos, un montón de cosas, y Hay mucha después idea. hay que plasmar todo eso, porque aparte fueron ideas que tiraron otras personas y no necesariamente las entendí, ¿Cómo pensaron entonces, el plano? ¿Cómo lo hicieron en el momento de ellos? tal cual. Entonces, bueno, tampoco es fácil registrar todas las cosas, digamos, puede ser incluso no haber registrado cosas porque directamente no entendieron, o se olvidaron en el momento de hacerlo, así que bien. Ahí marcaste posición inicial, Darío. Sí, marqué, digamos, porque no lo había notado hasta ahora en ningún momento. Y digamos, desde que está interesante, digamos que nunca lo habíamos planteado, que es como que hay un estado inicial de arranque del jugador, ¿sí? Así es destacable y lo marcó ahí, digamos, como que aparece.
acá, si uno lo analiza, hay una posición inicial y una posición final. De la final ahí comentaron, de finalización del juego, pero digamos, todo se supone que arrancan en ese lugar el emoji, ¿no? Así que destaco esa parte, digamos, que los anteriores no lo tenían también. Perdón, ahí me logré desmutar. Bien. Gracias, Arión, por la sugerencia. No, Hay algo no me di también que cuenta. acabo de ver, no sé si estaban los otros bugs que dice, label muestra el resultado del coso, de lo que arroja random. Y creo que en los otros ejercicios, en los otros planes, o sea, se entendía todo en el dado y está bueno mostrar, o sea, que el label es el que muestra nomás, porque también es aclarar por dónde hay salidas. Así que eso es interesante también. Está bueno, sí, es cierto. Bien. Acá tenemos otro huérfano, creo, sí. Es de alguien, este plan de alguien es, digamos, de alguien que se quiere hacer cargo. Acá en esta versión ya está la versión avanzada, la segunda parte que ya tiene los obstáculos. ¿Alguien que se quiere hacer cargo de este plan huerfanito? Bueno, si nadie se quiere hacer cargo, avanzamos al próximo casillero. Kevin, ¿nos querés contar? Bueno, no es muy diferente a lo demás, es muy similar. Yo lo pensé con los T-shape, el inicio y el final, donde, bueno, están indicados ahí cuál sería el espacio. Los espacios son T-shape. Y también dónde de recorrer la pieza que son T-shape también. Yo lo que pensé en el dado, no lo pensé como el resultado que cambie el level, sino que cambie la imagen del dado, que cambie la cara, que ponga la cara. No, de esa forma lo pensé, una pavada, como una pavadita, pero bueno, lo pensé de esa forma. Y aclaré que el T-shape, ahí dice imagen, pero me refería a la imagen de la pieza, el T-shape de la pieza, cuando se le asigna un espacio nuevo. A ver, esa pieza está debajo de todos los otros T-shape de los cuadraditos. Cuando se le asigna un espacio nuevo, se pone enfrente y el espacio que no está en uso, la pieza se oculta, para decirlo de cierta forma. Bien. Porque podría haber hecho con imágenes que cuando se le asigne se aparezca la imagen del cuadradito con la pieza y listo. Y después, si no, y cuando no está en uso, cambie la imagen en blanco y la pieza en otro lado. No sé si me explico. Sí, también podés, como decís acá, entre comillas que se ocultará, acordate que tenés visible e invisible también sobre los objetos. Así que Claro, eso podría también poner se puede jugar. que el T-shape de la pieza se oculte o se invisibilice o se visibilice. Sí, sí, eso puede ser una opción. En cualquier caso, ten en cuenta de que en el enunciado, más allá de tu mejora a la funcionalidad, digamos, y que cuando apriete se pueda
se pueda ver el dado. Fíjate que en el enunciado decía también que tenía que mostrarse. Entonces, una de las cosas que suele ser también importante es que respeten lo que dice el enunciado, independientemente, podría ser que cambie, pero además que muestre el resultado en el label. Porque, digamos, parte de aprobar un ejercicio, digamos, es que resuelva el enunciado. Entonces, digo, por ahí, incluso no estoy diciendo, digamos, que incluso no sea una mejora al enunciado, pero muchas veces cuando ustedes cambian las funcionalidades que nosotros les planteamos, de alguna manera nos ocultan parte de las cosas que nosotros estamos evaluando, o no nos dejan evaluar algunas cosas. Por ejemplo, no sé, supongamos que en este programa también evaluamos el uso si fuera un parcial, por ejemplo, evaluamos el uso del label. El único lugar donde se usaba un label era ahí, y vos en tu versión se lo sacás. Y entonces, Claro. Sí. entonces tengan en cuenta eso. A veces no tiene relevancia, como en este caso, digamos, no afectaría en nada al resultado. Creo que mejora el programa, incluso que lo hace más real, porque el dado, digamos, es como pasa siempre, tiramos un dado y no aparece siempre la misma figura del dado, sino que aparece una figura, es una mejora claramente. Pero tengan en cuenta eso. Si todo lo que ustedes hicieron se apega al enunciado, porque muchas veces la cabeza me va más rápido y se me ocurren un montón de cosas, y por ahí me engancho con mi programa y me empiezo a apartar del enunciado, y cuando quiero volver me faltan, hace una hora, ya lo terminé, está re lindo, me fijo y me faltan 3 cosas de hacer del enunciado, digo, no, otra vez tengo que seguir con este programa. Así que es solo un detalle ese. Bien. No quiero cortarlo de los planes, está buenísimo, pero estamos a un ratito de terminar la clase, y quería tratar de que programemos por lo menos una parte, así les queda a todos la idea de compartir para poder irme a Lazarus. Por aquí. Bueno, acá tenemos el enunciado, el Antes que arranque, formulario. Gustavo, antes que arranque, una consulta. ¿Quién hizo el de la víbora? Que no le veo el nombre en Yo, Agustín, lo puse chiquitito al nombre, abajo a la derecha. Perdón, no tengo los anteojos. Disculpe. No. ¿Pero lo vio? Gustavo se lo puso. No lo veo, pero bueno. Ahora le agrego, Agustín. Gracias. Okay. Y yo una pregunta, ¿dónde saco esa imagen? Porque yo justamente agarré el de la víbora porque no encontré esa imagen. Ahora lo encontré. ¿Viste, Agustín, que veo? Muy bien. La imagen está en la carpeta de la cátedra, que si van a la guía 1 o al Moodle, está el acceso a esa carpeta que está en el Drive, y que han usado. Ahí estaba el robotito, Sí, listo. los tarritos de pintura, la bicicleta. En ese Al está principio de la guía la práctica imagen. también aparece. Claro, sí, ahí lo encontré, gracias, disculpe la molestia. No hay ninguna molestia. Bueno, acá tenemos nuestra pequeña versión del juego, la imagen, en este caso otra imagen que se llama IMG Jugador, que voy a poner por allí, un botón, un T-bit button, que usamos sin ningún texto, solamente con la imagen, el resultado, que claramente es un label, y mover, que es un botón de los comunes. Entonces,
de acuerdo a los planes que hemos estado mirando, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, doble clic en el botón para habilitar, y yo tenía que agrandar. ¿Qué tendríamos que hacer en este botón? Me cambio un poquito, tomo este plan que ya lo teníamos acá. Bueno, no tomamos lo del cambio de imagen, tomo lo del random que ya habíamos charlado, para no complejizar la solución, y aparte porque no tengo las imágenes del resto de los dados, del resto de las caras. Entonces, generar un número entre 1 y 6. Eso es una de las cosas que tenía que hacer. Y me voy para atrás en este, no, el huérfano no. El de Gonzalo, que ya habíamos visto que además tenía, al cliquear, se desactiva se desactiva y se activa el botón mover. Esa es otra cosa que tenemos que hacer. Desactivar este botón y activar mover. ¿Por qué déjenme hay que chequear activar mover? ¿Por qué deberíamos activar mover? Porque al inicio va a estar deshabilitado. Bien, entonces eso hay que definirlos también, es parte del diseño. Fíjense que acá yo lo tengo habilitado, entonces está mal, lo voy a deshabilitar al botón mover. Lo vine a chequear por las dudas. Bien. ¿Cómo genero un número aleatorio? ¿Qué hacemos por acá? Y al label le asignamos un random del 1 al 6. ¿No creo que guardar primero ese random en una variable sería mejor? Random de 6 sería. De 6, pero me cacho en 10. Bien. ¿Por qué la idea de guardarlo en una variable y no asignarlo directamente al label? No, perdón, se me confundió porque estoy acostumbrado del ejercicio 6 y 7 que los estaba haciendo antes de ayer. Perdón, no dije nada. Me di cuenta recién. No, si está, hasta acá vamos bien, dijo un pollo, estaba en la puerta del horno. Hicimos el random y lo guardamos en una Pero variable. ¿Por qué está está bueno perfecto guardar? justamente lo que sí. ¿Por qué está bueno guardarlo en una variable? Está bien, tenemos que guardarlo en una variable, pero ¿por qué está bueno guardarlo en una variable? Por ahí se lo hago con una pregunta. ¿Las etiquetas son para operar? ¿O para qué son? Yo hoy lo dije. Es para mostrar información. En este caso, digamos, el número Claro, para que hacer salida. tira el random. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿suena adecuado hacer la generación de un número aleatorio? Se lo digo complicado para que se den cuenta. ¿En arriba de una etiqueta todo el tiempo? Y no, porque la etiqueta normalmente está en string. Bien. Bien. En primer lugar eso, ¿sí? De que uno tiene que hacer cambio de datos continuamente, ¿sí? Y segundo, no, porque son nada más para la salida, ¿sí? No se acostumbren a hacer operaciones complejas
dentro de las etiquetas, porque se van a volver locos a la larga, ¿sí? Recuerden, nada más es para mostrar, para hacer salida, ¿sí? Poder se puede hacer, sí, pero es una recontra mala costumbre de programación, sí, que más adelante después nos puede jugar muy, pero muy en contra, ¿sí? Para la entrada que usamos, ¿un label o qué otra cosa podemos usar? Bueno, ahora como lo explicó Martín, sí, una variable sería mejor. Aparte, Bien, si necesitamos vamos a usar una variable. aparte, si ¿Para la necesitamos entrada o hacer para un la salida? Sí, código, escucho. si lo ponemos en global a la variable por las dudas de que necesitemos ponerlo en otro código más, en otro botón o algo así nomás, sería mejor. Así no tenemos que estar constantemente poniendo variable y nombre. Bueno. Y acá ya tenía una variable que tiene un feo nombre, vamos a ponerle valor del dado. Y la declaro entera. Bien. Entonces, esta variable, Una consulta antes, Gus. Si yo dejo el random así como está, ahí, y Gus le da a ejecutar, ¿tiene error? Posiblemente porque no está asignado. Aunque no estoy seguro, Prueba, nunca lo puse Gustavo, así. quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Esto se pueden romper la cabeza. ¿Por qué ¿Ah? presiento algo? ¿No? ¿Qué pasó? Nada, al parecer. ¿Qué pasó Ejecutó ahí? bien, ¿Por pero qué, no. por qué anduvo? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando? Que el random funcione, pero para cualquier cosa que No agarre el está formulario. asignado. Bien. Claro, Las funciona, pero funciones, no está asignado a nada. las funciones, ese valor, ¿sí? Siempre va a parar a algún dado a la izquierda, por así decirlo. ¿Sí? Lo podemos tirar en una variable, lo podemos tirar en un label, es raro y no se recomienda, pero se puede hacer. ¿Sí? Si no hay nada a la izquierda, les da igual. ¿Sí? Lo tira a la nada, por así decirlo. Entonces guarda con ese error. Ni siquiera es un error. ¿Sí? Fíjense que es algo que el lenguaje lo resuelve. ¿Sí? Dice, bueno, no hay nada, tomá, genero el número, pero no lo almaceno en ningún lado. Entonces, porque esto pasa, e incluso lo hemos visto en los parciales, que están nerviosos y no se dan cuenta. ¿Sí? Y miren acá, y encima como es la primera línea, no sé si sabían que la primera línea no necesita punto y coma. Entonces, uno puede escribirlo recontra mal, ¿sí? Y no se da cuenta. ¿Sí? Entonces, para que eso funcione, para tener números, tienen que guardarlo siempre una variable. ¿Sí? Todas las funciones se tienen que guardar. ¿Se entiende? ¿Lo puede explicar Buenísimo, de es una vuelta? trampita. Disculpe, ¿lo puede el explicar de problema vuelta? que esto, ¿Por, esto, sí, por qué queda eso ahí y funciona? Porque el lenguaje, a ver, lo que hace eso es dar un valor, ¿no? Hace de cuenta que ese random 6 se convierte en un numerito que lo genera en memoria. Pero como no tiene ningún lugar para volcarlo, ¿sí? Directamente lo descarta. Eso es lo que hace el lenguaje de programación. ¿Sí? Lo hacen casi todos cuando van a funciones eso. Entonces, generaste un número aleatorio, pero vos no lo asignaste a ningún lado, ¿sí? Entonces, lo tira por ahí, ¿sí? Lo descarta. Entonces, eso es algo muy propio de las funciones, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Uno puede, por error, tirarlo en nada, ¿sí? O hacerlo correcto, ¿sí? Y guardarlo en una variable, ¿sí? Este error, por eso lo mostré, porque suele suceder muchísimo sin querer, ¿sí? Así que el random siempre guárdenlo, ¿sí? Ya también vamos a ver, ¿sí? Más adelante en la guía, creo que es en la 4 o la 5, hay procedimientos, se les llama. Se escriben muy parecido a las funciones, entre paréntesis y todo eso, que se escriben así, ¿sí? Y hacen otras cosas. Pero con las funciones, ¿sí? Si nosotros decimos específicamente, es una función y devuelve un resultado, recuerden que casi en el 99% de las veces la variable tiene que estar a la izquierda, ¿sí? Tiene que estar atrás. ¿Se entiende?
Es decir, si ahora lo ejecuta, va a salir un número random, pero no se va a guardar. Ni siquiera, o sea, lo vas a generar en el interno del lenguaje, pero no lo vas a ver en ningún lado porque no lo guardaste. ¿Sí? Decidiste no Ok, guardarlo. ¿Entiendes? ok. Bien. Si él lo pone en Y una este variable, error sí, es más después, difícil. como quedó en la variable, lo puedo usar. Digamos Y que no este se va error a es más difícil. vamos a ver un número en la pantalla. ¿Sí, Gus? No va a aparecer nada en ningún lado, se pierde se pierde lo que generó. Digamos, cuando yo hago esto y ejecuto, lo ejecuta, o sea, pasa por ahí por el random, pero no pasó nada, digamos. Cuando perdón, todavía no apreté el botón, estoy en el botón dado. Sí. Yo aprieto el botón, va hasta ahí, genera el valor aleatorio, pero se pierde totalmente porque yo no lo estoy asignando a ningún lado, entonces no sirve para mi programa. Debería funcionar, debería darme un error, pero no me da ningún error, y entonces esta información se pierde completamente y ya no por más que hagamos clic acá y después querramos usarlo, digamos, continuamos con la programación y pensando que hemos generado un número aleatorio, el número se generó, pero al no ser guardado no lo podemos usar a ese número para mover la ficha. O Entonces, sea, acá literal, ahí vos le decís, genera un número aleatorio. Listo. Acá dice, puedo hacerlo, lo hago. ¿Sí? Pero no lo deja en ningún lado. En cambio, si yo le digo a número de valor dado eso, ¿sí? Le está diciendo, generá un número aleatorio y guardámelo en una variable. Así me lo quedo. ¿Se entiende? siempre que generen un valor del formato que sea, lo guarda en una variable. Eso lo venimos diciendo muchísimo. Entonces, cada vez que, no importa si después va a ir a parar un label, no importa, lo tienen que generar aparte en una variable. Tienen que acostumbrarse a usar variables. Si tienen dudas sobre el uso de variables, pregunten, pero se tienen que acostumbrar a usar las variables porque es lo central. O sea, los objetos no son lugares en donde nosotros dejamos almacenar a las cosas. Las cosas las guardamos en una variable, en una o en varias variables. Bien, acá generamos el número aleatorio. ¿Qué números aleatorios genera esto? El 6 y el 0. Genera el Genera del 6. 0 al 5. ¿Cómo funciona el random? De 0 al 5. ¿Cómo hago para que me genere del 1 al 6? Si me está generando del 0 al 5 nada más. Random 7. Si pongo random 7, ¿qué números me va a generar? Del 0 al 6. Del 0 al 6. ¿Y existe la cara 0 del dado? No, pero se le puede asignar igual el valor 1. Pones una secuencia, un condicional, pones. Si pasa eso. Fíjense, esto me genera del 0 al 5, ¿no? Que son los 6 valores, que son 6 valores. Si yo tengo el 0, ¿qué número me tendría que generar en lugar del 0? El 1. El 1. ¿Y qué diferencia hay entre el 1? ¿Cómo obtengo? Si tengo un 0, ¿cómo obtengo el 1? Ahí donde está más el 6 le ponemos más 1.
para que automáticamente cuando arroje el random se sume 1. Esta es la forma, tal cual como dice Paco ahí. Cuando nosotros, como tenemos de 0 a 5, cuando genere el 0 le sumamos 1 y nos da 1. Cuando nos genere el 1 le sumamos 1, nos da 2. Y cuando genere el 5 le sumamos 1 y nos da 6. Entonces esto me genera números del 1 al 6. Bien, entonces acá ya tenemos generado el valor. ¿Qué más había que hacer? Disculpe, profe, pero ¿cómo está tan seguro que cuando Tenemos que toque generar el 0 va a dar 1? ¿Cómo? 0 Otra vez más la 1. pregunta, por favor. ¿Cómo está tan seguro? Es más que nada para saber el motivo del 1. Yo sé que es para que el 0 cambie a 1, pero ¿por qué pasa esto? Vos lo que Porque preguntabas, es una cuenta, José, digamos, básicamente es un... Perdón, no. El random de 6, si vos dijiste, si te sale un 0 en random de 6, 0 más 1 sería... Ahí lo está escribiendo Gustavo. 2 más 0 1. más 1 es igual a 1. Bien. Entonces, Claro, o sea, el valor del random le sumamos. Exactamente. Random de 6 te genera, dijeron ustedes, entre 0 y 5. Ahí está Gustavo escribiendo las 6 posibilidades. Si sale un 0 y al resultado que haces le sumas 1, el resultado final va a ser 1. Si sale un 1, le sumas 1, el resultado final va a ser 2. ¿Sí? Eso es lo que estás buscando. Y cuando Con llega eso, al límite... cuando llegue el límite, supongamos, si sale el límite más grande sea 5, le sumas 1, 6. Te estás garantizando que los valores posibles son entre 1 y 6. En un ejemplo del pH en una comisión, para generar valores entre 4 y 10 creo que era, hicieron ese caso. ¿Sí? Ahí se desconectó Gustavo, no hay problema. Ahí está volviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando generamos el pH, que eran 7 valores posibles, y algunos quisieron hacerlo similar al que va entre 4 y 10, fue el mismo caso y le sumaron 4 al valor que arrancaba. Bárbaro. Muchas gracias. No puedo compartir. Habilita la compartición o habilitarme como coanfitrión o cualquier cosa. ¿No podés, Gustavo? Deberías poder. Ah, sí, ahora. Bien. Entonces, acá tenemos el random. La otra solución que dijeron que se podía usar una condición, también se puede hacer, y también podríamos usar el random de 6 como hicimos otras veces, después o sea, trabajando al interior del programa entre 0 y de 0 a 5, sabiendo que cuando me da 0 voy a tener que sumar 1, cuando me da 1 voy a tener que sumar 2, también lo podría hacer así. La cuestión es que esta solución se aproxima más a lo que pasa realmente, entonces así tenemos la posibilidad de trabajar con con los valores reales del dado. Y no tenemos que andar acordándonos de hacer preguntas o cuestiones por el estilo cuando estamos trabajando. Bien, lo teníamos que mostrar en este label que se llama LBL resultado, y entonces vamos a hacerlo
level resultado. Esto es una cosa que han hecho un montón de veces. Caption. Es un número que tengo que convertir. Esta es otra cosa que hemos hecho montones de veces. Y podemos mirar que si no le erré en ninguna parte, acá, mira, cada vez que aprieto el dado me está generando un valor aleatorio. Tendría que ponerle el randomize para que no me genere siempre los mismos. ¿Está? Bien. Hay que desactivar este botón y activar el botón mover. Yo no voy a desactivar el botón porque es algo que ustedes ya saben hacer. Sí voy a activar mover para poder usarlo para poder hacer un ejemplito con mover. El botón se llama btn mover. Btn mover. Punto. Profe, yo no puedo ver nada de lo que está compartiendo. No sé qué pasó. ¿Nadie lo ve? La pantalla Capaz mía, que viste, empezando... Yo sí. Sí, estamos viendo. Yo también veo. No, no, yo no. Capaz que es mi compu. No, entonces debe ser tu compu. Sí, el internet debe ser. No, perdón, ahí está. Botón enable true, entonces para poder habilitar el botón de mover. Y vamos a la parte de mover, así tienen por lo menos discutimos o trabajamos un poquito sobre la parte de mover. ¿Cómo hacemos para, en función del valor que nos dé, para poder mover nuestra imagen a alguno de los lugares? Como dije hoy, Martín algo había explicado de cómo se puede hacer esto, cómo sabemos si nos da un 1 que venga a parar acá, si nos da un 2 acá, cuando tengo un 3, cuando tengo un 4, un 5, un 6, un 7. ¿Cómo hacemos? Crear una variable Bien, creamos una variable para que para que el número que arroje el dado se guarde y después se vea reflejado con la fichita o con el bien. jugador. Esa la tenemos acá, se llama valor del dado y me hicieron declararla global, así que esa la tenemos en todos, disponible en todos lados, así que esa variable ya la tenemos. ¿Qué habíamos dicho de cómo se movía una imagen o un shape? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo una imagen en tiempo de ejecución? ¿Qué habíamos dicho? Con top y left. Con top y left. ¿Y cómo sé, por ejemplo, dónde tengo que ubicar esta imagen cuando esté acá? Ahí justamente aparece cuando lo aprieta a la imagen. Bueno, Bien, exactamente. Fíjense que mientras yo me muevo con la imagen, con el mouse apretado, con el botón del mouse apretado, me va diciendo cuál es la posición a donde la estoy llevando.
por ejemplo, acá la precisión 3, 96, 240. Entonces, voy a registrar eso para no olvidarme, porque me suelo olvidar rápidamente las cosas. Entonces, así yo voy a poder ir fijándome a dónde quiero ubicar la imagen 96, 184, 96, 120. Esta es 200. Siempre que nos dé un valor, el valor de top y left. Bien. Ahora, ¿cómo hago? Si yo apreté el botón mover, si ya apreté el botón del dado, ya tengo mi número en la variable, recordado ahí, guardado en la variable. Y cuando aprieto el botón mover, se tiene que mover tantos lugares como me dice el valor que saqué, que vengo acumulando en el dado. Pero en principio vamos a hacer el valor que saqué en el dado. Pensamos, ¿cómo hago para programar el botón mover ahora? Que es Como dijo Gonzalo hoy, de sumar los números que van saliendo. bien. Entonces, podríamos a ver si tengo una variable que la llamé lugar, por el lugar que ocupa el personaje, lugar de la ficha, pongamos, lo pongo así, y una posibilidad que tengo es de que arranque valiendo 0. Esto, esto lo puedo hacer, o sea, nosotros hasta ahora veníamos siempre, o ustedes estuvieron viendo, que se podía definir la variable, pero también le puedo poner en la definición cuál es el valor con el que quiero que arranque. En este caso, como no tiene el valor o el lugar que ocupa la ficha, arranca de la posición 0, arrancaba acá, la ficha siempre, entonces le puedo poner que es entera y arranca siendo igual a 0. Entonces, como sugirieron recién, lo primero que voy a hacer es guardarme, en realidad sumar a la variable lo que yo ya tenía. Eso se hace como si fuera un contador, pero en realidad tenemos ahora un acumulador. Tenemos la variable y el valor del dado que nos sacamos. Acá, me perdí. ¿Sí? Como en el caso del contador, yo voy sumando de a uno. Acá no voy sumando de a uno, sino voy sumando cada uno de los valores del dado y lo voy guardando en lo que tengo en el lugar de la ficha. Pero como necesito ir acumulando, entonces le tengo que decir que al lugar de la ficha le sume lo que tiene, lo que saqué con el dado ahora. La primera vez, como la ficha va de 0, entonces suma 0 más el valor que le dé el dado. Si el valor que le da el dado le da 5, bueno, sumará 5. La próxima vez ya va a valer 5 porque lo asigno sobre la misma variable. Supongamos que el valor del dado le da 3, entonces va a sumar 5 más 3,
y le va a dar 8. Y lo guardo también en el lugar que tiene que ocupar la ficha, que ahora será en el lugar 8, porque él tiene que ir avanzando, como va acumulando, va avanzando de acuerdo a lo que va sacando en el dado. ¿Se entiende esto? ¿Por qué dice esto? Por mi parte, lo entendí. ¿Puedes O ahí repetir es el mejor. valor que le asignaste al lugar de la ficha? ¿Cómo lo expresaste? Acá, ¿esto? Sí, integer igual a 0. Se los paso por el chat. Ahora que veo bien, Tomás, den el presente, porque me voy a olvidar de decirlo. Se los paso por el chat para que les quede. Es lo mismo que hacíamos antes de definir la variable, pero nos deja asignarle un valor. Bien, entonces ahora tengo, en lugar de ficha, tengo la posición que tiene que ocupar la ficha de acuerdo a su valor. Yo la ¿Puedo que hacer una había calculado pregunta? era para... Le hago una pregunta a ver si para ver, para redondear ese, si Sí, se Darío, entendieron. ¿Tenemos una cantidad fija de lugares que puede estar la ficha? ¿Cuánta cantidad de lugares hay? 13, si no me equivoco. ¿Y cómo lo detectaste eso, Facundo? Contando los casilleros, digamos. A ver, en la imagen, por ahí, ¿cuántos serían? ¿Serían esos posibles? ¿Cuáles serían en eso, Facundo? Los cuadraditos individuales, digámoslo. 13 los cuadraditos individuales. Si se cuenta el final, 14. Bien. ¿Y si se cuenta el inicial? Y el de inicial 15, claro, bueno. Teniendo en Pero cuenta el bárbaro, final. pero fíjate qué interesante esto, lo que vos planteaste, digamos. Eso nos da la idea de los valores posibles que puede llegar a tener en donde puede estar parado, posicionado, la imagen, la fichita. ¿Está? ¿Sí? Asignarle Y una eso, posición. bien, ¿está? Porque ahí le estamos dando la mayor importancia del por qué definimos esta variable, que son los diferentes lugares. Bien. Muy bien, Facundo. Y ahora, antes de irnos, tratemos de programar cómo hago para moverme hasta, por ejemplo, la posición 3 Profe, que yo había... profe, Sí, yo no pude escucho, ¿no? ver arriba del BTN mover clic, en lo que está arriba no lo pude ver. BTN. Arriba, arriba, lo que está arriba, eso no lo pude ver yo. Era lo que yo le decía que no había visto cómo lo hizo. Y ahora sí lo ves, sí. Ah, se me salió. Mira, te paso. Bueno, Te igual paso el... esto va a quedar grabado y lo vamos a Ah, publicar para bueno. mañana. Ah, bueno, bueno, bueno. Te Porque me anda mal. paso Y Gustavo te da el el código por código el chat. por el chat, por si ¿Qué eso nivel? ¿Qué ayuda. nivel? Bueno. Eso es lo que está arriba. Sí. Bien, yo lo que les preguntaba ahora es, yo saqué para 3, o sea, vamos a hacer un caso específico, obviamente que como ya dijo Facu, hay 13 o 15 lugares, dependiendo de cómo lo quieran trabajar. Pero nosotros ahora lo hacemos solamente para el ejemplo de 3 y después ustedes se encargarán de hacer el resto de los valores. ¿Cómo hago para, si me salió 3 en el dado,
para moverme al 96.240. Usando un case, yo uso un case para la posición de los dados. Bien. ¿Y por qué un case y no un if? Y porque el case te permite almacenar muchos valores que tengan datos parecidos. En este caso es un random y la variable está en integer. Entonces, una cantidad de datos parecidos o iguales, y cuando son muchos se usa un case. Bien, porque tendríamos que preguntar para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7. Ya dijimos que son 13 o 15 valores. Cuando tenemos que hacer así en función de siempre preguntar sobre la misma, sobre la misma variable, bueno, Sería el podemos usar conjunto. un... Claro. Entonces, usamos un case. La variable selectora, ¿cuál es? ¿Valor del dado o lugar de ficha? ¿Cuál es la variable que tengo que poner acá al medio? Valor de ficha. Digo, lugar de ficha. Lugar de ficha. Lugar de ficha. Porque el valor del dado solamente se quedaría con el del 1 al 6. Entonces, y no iría tomando en cuenta el acumulado. Entonces, como les dije, lo voy a hacer solo para 3, ustedes lo harán para el otro y después, como tengo que hacer varias cosas, le voy a tener que poner un beginning porque tengo que modificar el top y el left. Después se podría pensar en hacerlo Más reducido. en vez ¿Cómo se haría? Porque va a más ser de a uno. reducido. Claro, usted va Sí, haciendo de a uno. sí, es que va a ser de a uno. O sea, no tenés otra que hacerlo de a uno. Lo que podría Ah, después agrupar claro. los de la primera columna que tienen siempre el mismo valor, pero bueno, no nos desviemos porque si no... No, no. Bueno, IMG jugador punto top esto sería para los primeros 3, dijo. solo para el 3, Ajá, bien. Para un solo, o solo sea, para para el 3. el tercer cuadradito, digamos. Claro, cuando me da 3, este programa funciona solo para, en este momento va a funcionar solo para cuando me da 3. Así que vamos a tener un pequeño inconveniente ahí. Una Cuando me pregunta, da profe. 3, sí, escucho. Ahí en ese espacio que hay, van todos enumerados. Acá, Todos en ese espacio en el que está haciendo. En el BTN mover. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, va el 1, el 2, el 3, ¿eso me decís? Sí, 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 en el mismo espacio en lo que lo está haciendo. Sí, sí, acá iría el 1, el Ah, bien. 2, Bien, bien, sí. bien. Bien. Claro, porque ese es el Acá botón, ustedes, el que va a mover. Claro, el que va a mover, por claro, eso. Exacto. Ahí va. este es el que tiene la acción, fíjense, entonces es el que tiene que mover de alguna manera. No Bien. puede mover aleatoriamente porque la idea es que se tiene que ir a un lugar específico. Ah, por Bien, eso usted decía de que había que agregarle un begin y un end. sí, el begin y end es porque acá usamos dos sentencias. Ajá, ok. Si yo le pongo una sola me va a dar un error horrible porque no te va a decir exactamente cuál es el error que tenés. Pero en cada vez que llego al valor a un lugar de la ficha llega a un valor, entonces tiene que ir hasta ahí y ubicarse en ese valor. ¿Ya? Y
como acá voy a tener todo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, se va a ir ubicando en el valor que vaya saliendo. Y el top y el left serían todas la misma 96-240. No, ahora lo miramos. Ok. Bueno, acá voy a ver si en algún momento me llega a dar un 3. Ahí me dio. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó? Pero igual no te va a funcionar, Está. Gustavo. Vamos a ver. Se me fue para cualquier lado. ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué no me iba a funcionar? Creo que le estaba agarrando de lugar. Posición. A ver si ahora. Sí. ¿Ves que me funcionó? El ingeniero Darío Felicítelo, no sabe. Darío, que lo hizo bien ahora. Muy bien ahí. Me muestra cómo quedó las sentencias atrás. Esto. Y esto que yo te decía, el que ese es el que está acá. 96,240. Pero para hacer el 4 tenemos que usar 96,340. Bien. 304. Fíjate ok. que ahora es mucho más fácil porque ahora lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Pongo Cambió el solamente los 4. Claro. 96, 304. Y esto que yo te decía, ves toda esta columna, yo puedo reducir si quiero algunas líneas, podría ser, y no usar el begin porque toda la primera columna es 96, pero es una complicación que no vale la pena. Es más fácil y más visual hacerlo, y más visual para nosotros, digamos, más gráfico para nosotros, que en cada lugar pongamos el top y el left, por más que haya estos que se parecen. Se podría hacer un código un poco distinto, pero no tendría, Bueno, no me una dejaría nada. pregunta. Abajo, cuando terminamos de programarlo, de escribirlo ahí, digamos, cuando se termina cada casillero, que son 13, ¿el último en va con punto y coma o va con punto? Cuando terminamos de completar todo eso. El único en con punto es ese, el de final del programa. Genial. Sí, porque No ayer me hay, pasó no hay otro en con punto. Bien, porque ayer me pasó una situación de que me faltaba el punto al final, no sé, no me recuerdo bien cómo fue. Me faltaba el punto al final y el programa me tiraba error. Sí, aparte es cualquier error, donde falta un end, y por eso yo cuando armé el case, directamente, yo siempre les sugiero que hagan así. Hacen case, ponen la variable que sea, of, enter. ¿Y por qué no me lo hizo? Porque pusiste la variable, si pone case of, creo. ¿Será eso, vos decís? Bueno, a ver, vamos a intentar de nuevo. Porque lo pone solo, case of, enter. Ahí me puso el end. Acá me lo puso el end. Pero qué raro que con la variable, ¿no? Y si no, ponerlo uno a mano, digamos, hacer case, la variable que sea, y lo primero que hago es pongo el end, punto y coma, y entonces ya sé que este cierra acá. Y otra cosa que ustedes tienen que empezar a mirar, que el programa ayuda bastante, es que cuando ustedes tocan, yo toco el case y se recuadran. Hay un recuadro acá, un recuadro acá y un recuadro acá. Entonces, si yo borro este end, fíjate, este end que está acá, y toco el case,
hay un recuadro acá, un recuadro acá y un recuadro acá. Y acá abajo, Claro. o sea, este último en debería terminar en mi procedimiento, pero cuando toco mi procedimiento, ¿ves que no se ilumina? No se hace el cuadrito. No. Eso pasa porque este bin no tiene un en que lo cierre. Entonces, cuando yo le pongo el en, ahí sí se ilumina este. ¿Ven? Claro. El procedimiento, el begin y este end. Si yo toco este, se ilumina con el case. Si yo toco este, se ilumina con el que le corresponde, con el par. Entonces, eso es una forma de poder seguir si me tocan estos errores que son horribles porque nunca jamás te dicen te falta un end, te dicen cualquier otra cosa. Sí, yo ayer no podía hacerlo, estaba programando y le mandé una foto a uno de los compañeros para que me dijera que el error que yo tenía porque no veía cuál era. Sí, sí, Y yo era vi un- la conversación en Telegram, sí. Y era un punto nada más. Pero bueno, Sí, sí, era el punto, el en con punto. sí, Sí, creo que lo cuando mandé al Telegram. empezamos, Te tengo la por lo grabación, menos vi Gustavo. una conversación. Bien.